Hola y bienvenidos a Cocina Lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando miel de piña para pastelitos. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy: 2 piñas maduras, canela en rajitas al gusto y 2 tazas de azúcar morena. ¡Comenzamos! Tengo 2 piñas que las pelé y las lavé, y entonces lo que estoy haciendo ahora es retirando esta parte que tienen aquí, esta parte negrita. Esta parte se la tenemos que quitar. Así, yo ya se lo hice la otra piña, entonces he dejado un pedacito solo para enseñarles que le tenemos que remover esa parte. Y así se lo vamos a hacer a toda la piña. Una vez hemos removido todas las partes negritas que tiene la piña, ahora vamos a comenzar a cortarla en 4 partes. Y lo que voy a hacer, voy a estar dejando el centro de la piña. Esta parte no la vamos a usar, pero la podemos usar para otras cosas. Eso no se va a poner. Y vamos a comenzar a cortar la piña lo más fino que podamos. Y vamos a hacer esto para las 2 piñas. Aquí lo hacemos lo más fino que podamos, así. Lo que vamos cortando de la piña lo vamos a ir poniendo directamente en la ollita donde la vamos a estar cocinando, porque tiene bastante juguito. Entonces yo lo que voy cortando voy poniéndolo así en la ollita. Vean, así la tenemos que cortar bien fina la piña. Voy a estar agregando el azúcar y la canela. Esta canela que le estoy poniendo ahorita, yo se la voy a estar sacando una vez la piña esté cocida. Lo revolvemos bien. La ponemos a cocinar a fuego medio y ahí la vamos a estar dejando entre 45 minutos y 1 hora. El tiempo de cocimiento de esta piña. Así está quedando después de 20 minutos. Ustedes revuélvanlo entre medio, pero solo les quiero hacer así algunas tomas para que vean cómo se va consumiendo el juguito de la piña. Seguimos en cocimiento. Se ha estado cocinando por aproximadamente 45 minutos y vean, ya no tiene nada de juguito. Entonces ahora es el momento de apagar el fuego. Así no tiene que quedar. Todo el juguito de la piña que dio se tiene que consumir. Ahora lo que voy a hacer es ponerla así en un ladito y dejarla que se enfríe completamente. Así es como nos ha quedado la miel de piña. Vean qué sabrosa. El próximo paso que vamos a hacer, le vamos a estar sacando las rajitas de canela. Para cuando hacemos pastelitos de piña no nos quede la canela. Entonces nos aseguramos que no nos queda ni un pedacito de canela. Aquí los dejo con una receta más. Espero les haya gustado la receta. Y no olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita, mis amigos. Cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Adiós!